Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 1, del cual está conformado por Nisa, Alejandra y yo, su servidora Miki. Expondremos sobre la etapa número 1 del proceso de consultoría, la cual el nombre de esa etapa es la iniciación. Esta etapa es una de las más importantes, ya que gracias a esta se establece un vínculo y le da como hincapié a que se cierre el contrato o no, ya que es como la palabra dice, donde inicia a que el cliente conozca mejor al consultor y crear esa confianza. Bueno, la primera etapa de esta iniciación son los preparativos, como lo dices, es preparar la hoja en blanco, por así decirlo. En el consultor va a poder examinar y poder analizar desde un principio al cliente. Cabe destacar que esta etapa es donde se crea mayor confianza y donde se debe de crear mayor confianza del consultor al cliente, ya que es importante que el consultor sea muy consciente de sus conocimientos, puesto que si el cliente o el problema del cliente es más avanzado o definitivamente el consultor no lo puede solucionar, es importante que lo diga. Bueno, la segunda etapa de la iniciación son los contactos iniciales. Como tal lo dice, es crear relaciones y lazos entre el consultor y el cliente. Existen dos tipos de contactos. El primero es el consultor establece el contacto, que prácticamente este es donde busca el consultor a sus clientes, puesto que puede ser en base de datos, con publicaciones, etcétera, etcétera. El segundo es cuando el cliente establece el contacto. Este es cuando el cliente busca al consultor. Generalmente es por recomendaciones de amigos, de empresarios, o porque ya lo vio de lejos su trabajo y le gustó. O bien también puede ser porque el consultor entró a una conferencia y le gustó al cliente la manera de exponer, o vio diversas habilidades que sabían que le podrían que le podrían ayudar. Bueno, la tercera son las primeras reuniones. Las primeras reuniones son sumamente importantes, puesto que estas, como lo había comentado, crea la confianza del cliente hacia el consultor. Y aquí debe de causar una muy buena impresión, ya que de aquí se va a guiar o va a ser la base para recomendaciones o para un buen trabajo y un buen desempeño. La cuarta es la preparación de las reuniones iniciales. Bueno, en esta se describen los problemas, características. Se describen los problemas, las características, se empieza a describir con mayor veracidad el problema que tiene el cliente, para que el consultor pueda simplificar todos estos errores o problemáticas que van surgiendo en este caso, que los va teniendo el cliente, para posterior a esto poder hacer un diagnóstico y poder darle la solución al cliente. Bueno, el objetivo de la reunión, la reunión hacer una entrevista para recabar información, este tiene como objetivo estimular al cliente para que diga más y se desenvuelva más y no tenga tanta confusión o tantos malestar para hablar de sus problemas, puesto que a mucha gente no nos gusta afirmar los errores que tenemos. Entonces es un poco complicado como cliente envolverse o tener esa confianza al consultor, por lo que es importante que el consultor dé esa confianza para que se pueda desenvolver. Bueno, lo que decía el documento es que es muy importante que comience el consultor con preguntas de situación general, para que posterior a esto vaya haciendo una situación particular, de lo general a lo particular. Esto para desenvolver más la plática y crear esa confianza de la que ya había hablado anteriormente. Bueno, el objetivo del consultor como tal es convencer al cliente de que es bueno, de que su trabajo sirve, y el documento hablaba de diversos factores que determinaban que lo contrataran, de las cuales voy a comentar los que a mí se me hicieron más importantes, que es, como les comentaba, saber crear una relación. Sería el comportamiento debe de mantenerse
en todo momento. Es decir, el cliente, como el consultor se comporta en la primera reunión, él cree que así se tiene que comportar los demás momentos. También uno que era muy importante era la preparación. Es importante que tú le des esa confianza de tus conocimientos y que sepa el cliente que está hablando con una persona que ya está preparada y no divaga, sino que las preguntas que le hace los contesta. Y bueno, sería mostrar un deseo. Está mal mostrar un deseo excesivo por impresionar, ya que puede ser un poco formal y lo que quieres es crear una confianza. Por lo tal, hablar de tú con el cliente genera esta confianza y el desenvolvimiento mucho mejor. También dice que ayudar desde el principio. Tienes que hacerle un favor al cliente para que él te haga un favor. Si tú desde un principio estás como de, no, es que de verdad mi trabajo es el que va a contar, y no le das como el hincapié de que realmente lo quieres ayudar, va a ser un touch guarache. Bueno, también es importante demostrar la creatividad que tienes, no solamente para solucionar, sino también para mejorar, que creo que es una de las más importantes. Algo que muy importante que a mí me pareció es que transformar afirmaciones en preguntas. Esto va a ayudar a que no te escuches tan arrogante y que quieras parecer muy sabiondo. El hecho de que lo tomes al cliente desde un principio, le tomes como que esa envolvimiento, que haya esa relación de ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que está bien? Mira, yo tengo esa idea, ¿tú cómo ves? ¿Crees que está o lo podemos mejorar? Eso le ayuda mucho a crear la confianza con el consultor y desde un principio lo haces partícipe de todo. Hola compañeros, bueno, yo soy Alejandra y les voy a mencionar desde los acuerdos sobre cómo proceder hasta la participación del cliente. Bueno, para empezar, en los acuerdos sobre el cómo proceder, primero se tiene que llegar a un acuerdo de si se va a trabajar o no se va a trabajar juntos en cuanto al cliente y al consultor. Si se decide trabajar juntos, se tienen que establecer una serie de acuerdos de cómo y cuándo se van a realizar las acciones para resolver pues el problema en cuestión por el cual se está acudiendo a la consultoría. Como siguiente es el diagnóstico preliminar de los problemas. Bueno, aquí el cliente tiene que dar a conocer por qué está buscando la consultoría o más bien qué es lo que espera el cliente del consultor, es decir, qué problema está esperando que se resuelva al solicitar una consultoría. El alcance del diagnóstico. Bueno, aquí el objetivo del diagnóstico preliminar del problema consiste en definir y planificar una misión del proyecto y qué alcance va a tener, es decir, hasta dónde va a llegar y qué es lo que va a resolver. Como siguiente punto son algunas pautas metodológicas. Bueno, en sí existe como una serie de pautas o una metodología que tiene la consultoría y también hay algunos como consultores han creado, digamos, algunos pasos que se siguen para realizar la consultoría, aunque también de alguna manera pues el consultor puede tener su propio método para pues resolver ciertos problemas. El siguiente es la utilización de comparaciones. Bueno, aquí el consultor debe de tener claro que el cliente o la empresa que está acudiendo a él pues es único y todas las empresas o todos los clientes de alguna manera son únicos, pero eso no quiere decir que no pueda realizar ciertas comparaciones, es decir, tomar como referencia tal vez algunos casos anteriores para ver si son similares y utilizarlos para resolver tal vez un problema que se esté presentando ahorita que anteriormente igual se pudo haber presentado en alguna otra organización. Es decir, como tomar una base y hacer cierto tipo de comparaciones. Y por último, la participación del cliente. Bueno, aquí como lo dice, el cliente tiene que estar presente, tiene que entablar el diálogo con el consultor para que éste pueda saber qué es lo que está pasando. Es decir, tiene que estar presente en, pues, digamos, todo el proceso para que éste vaya viendo los resultados. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Nisa Lisbeth Domínguez Fernández y hoy les hablaremos sobre las etapas de proceso de consultoría. Sin embargo, en la etapa 1 en la etapa 1 se llama iniciación. Mi nombre es Nisa Lisbeth Domínguez Hernández y hoy les hablaré sobre las fuentes de información, que es una de las fases.
Bueno, las principales fuentes de información para obtener un estudio preliminar del diagnóstico son el material publicado, los registros, la observación, entrevistas efectuadas por los consultores, de los contactos fueron de la organización, del cliente. Sin embargo, del material publicado, en lo que nos podemos basar son las publicaciones del cliente, como lo son los informes financieros y de funcionamientos anuales, datos financieros, estadísticos y comerciales, también como aduaneros presentados a las autoridades públicas, estudios económicos, material de promoción de ventas como catálogos y folletos publicitarios, etc. También podemos hablar sobre o basarnos sobre la información procedente de otras fuentes publicadas, como son los estudios sobre las perspectivas industriales, estadísticas e informes comerciales, así como los reglamentos que se han de tener en cuenta del cliente. También como los registros de informes interiores del cliente, que son los informes sobre los resultados financieros y costo de las actividades y los servicios de los productos. También podemos basarnos en los archivos de documentación de la oficina o diferencia de la consultoría, como son la información sobre el cliente si no es nuevo o la información sobre el sector y organizaciones análogas. También es importante saber que una de las fuentes de información es la observación de las actividades y las entrevistas con empleados esenciales, bueno, ya que son vitales para reunir información y recaudarla. Las visitas de los locales del cliente para ver al personal de acción y escuchar sus opiniones, preocupaciones, sugerencias, etc. Sin embargo, también el consultor tiene que informar a su cliente del propósito y de la índole de todo contacto relacionado, ¿ok? Así como el cliente puede contactar personalmente algunos de los órganos externos y debe estar al corriente de todo contacto del consultor. También hablar con sus clientes es una fuente esencial para que estos contactos no efectúen si el acuerdo de la organización sin el acuerdo de la organización, ¿ok? No se pueden ver si la organización no está de acuerdo. También hay algunos otros métodos que son utilizados tradicionalmente y al realizar el diagnóstico como experto, ¿ok? Hay algunas técnicas de recolección de datos y de análisis que prefiera, con una participación mayor o menor del cliente. El consultor se reúne con un grupo de propietarios o directores de pequeñas empresas, proporcionando un instrumento para el autodiagnóstico, adaptando a sus necesidades y explicando el método que se va a tomar en cuenta y se tiene que utilizar. Por último, perdón chicos, pero tuve algunos problemitas con la falla del internet, pero por último, que es el mandato. ¿El mandato a qué nos referimos? Bueno, es una declaración inicial del trabajo que se ha de realizar el consultor. Cuando el consultor se reúne por primera vez con el cliente, puede descubrir que ya se haya preparado el mandato, es decir, las atribuciones correspondientes a su cometido. Se trata de un método adaptado por una categoría de clientes que prefieren determinar su propio problema y hacer su diagnóstico antes de hablar con el consultor. ¿Ok? Ese es el mandato. Entonces, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Y bueno, esas fueron las fases de la primera etapa, que es la etapa de iniciación del proceso de consultoría. Muchas gracias, chicos.